inmensurable, amor puro y bendito, el amor de mi Cristo, incomparable amor, que aunque el mar se secare y se esfumen los montes, y allá en el horizonte no brille más el sol, que aunque en el infinito los astros no titilen, y aun cuando se terminen las tardes de arrebol, y aun cuando sus criaturas no le honren ni le admiren, tan grande y tan sublime su amor, siempre su amor, ¿quién me separará de ese amor tan grande? Ni temores ni hambre me podrán separar, porque el amor de Dios, aun cuando todo cambie, aunque el mundo se acabe, su amor es eterno. A ese amor tan glorioso, a ese amor tan sublime, que quiso redimirme siendo un pecador. Hoy con toda mi alma a él quiero dirigirme, y en mi canción decirle: tu amor es mucho amor, porque puedo sentirle muy dentro de mi alma, y él me ha dado esa calma que el mundo no me dio, ese amor tan bendito que al hombre solitario le brinda luz y amparo, es el amor de Dios. ¿Quién me separará de ese amor tan grande? Ni temores ni hambre me podrán separar, porque el amor de Dios, aun cuando todo cambie, aunque el mundo se acabe, su amor es eternal. Que el Señor los bendiga, les saludo en el amor del Señor a cada uno de mis hermanos que en esta mañana, a través de nuestro Facebook, estamos empezando esta escuela dominical en este día. Estaba sin retorno de audio, no me había dado cuenta que la música se había terminado, pero damos gracias al Señor porque Dios ha sido bueno en esta mañana, alabamos y bendecimos su nombre porque por sobre todas las cosas Dios ha sido bueno con nosotros. Damos gracias al Señor porque podemos iniciar esta escuela dominical tratando de hacer lo mejor posible para honrar y bendecir el nombre del Señor. Y hoy día tenemos un tema muy hermoso. Tenemos un tema muy relevante el día de hoy. Vamos a hablar qué es el don. Y antes de empezar esta escuela dominical, y la vamos a empezar como siempre en nuestra costumbre, en el nombre poderoso de nuestro bendito Salvador, tributando siempre toda la gloria, toda la honra,
toda alabanza y loor a Jesucristo, a nuestro Dios perfecto en su amor y su misericordia. Agradecido de Dios porque en esta mañana podemos estar ya congregados, ya congregando en nuestra escuela dominical, tratando de hacer lo mejor posible, ya interactuando a través de nuestras redes sociales, con algunos hermanos que ya lo veo que están conectados. Dios bendiga a nuestra hermana Elsa Poblete, me alegro que esté conectada, ya que no la veo muy seguido en las redes sociales, así que Dios bendiga a nuestra hermana Elsa, que está ahí conectada. Buenos días, que hoy tenga que Dios les bendiga hoy y siempre. Amén. Nuestra hermana María Olga, lo mismo. Bendiciones para todos. Nuestra hermana Neri. Buenos días a todos. Que tengan lindo día. Bendiciones, pastores. Estoy trabajando de muy temprano. Mire la hermana Elsa, de temprano está trabajando. Dios bendiga a nuestra hermana Elsa Poblete y a todos los que se irán conectando a través de nuestras redes sociales en esta mañana. Ya que vamos a hablar algo muy esencial, vamos a hablar algo muy importante. Vamos a hablar sobre lo que es el don en la iglesia. Sí, que vamos a hablar sobre esto tan preciado que es el don del Espíritu Santo. Amén. Que Dios nos bendiga, pero antes de vamos a cantar, como es nuestra costumbre, yo siempre canto yo antes de empezar la escuela dominical. Y quiero cantar una alabanza muy, muy hermosa. En la alabanza 214. Vamos a hablar sobre el Espíritu Santo. Amén. Y esta alabanza tiene alusión a lo que vamos a hablar el día de hoy. Cantamos al Señor. Santo Espíritu, desciende a mi pobre corazón. Llénalo de tu presencia y haz en él tu habitación. Llena hoy mi corazón. Santo Espíritu, desciende, haz en él tu habitación. De tu gracia puede darme inundando el corazón. Ven que muchos necesito, dame hoy tu bendición. Llena hoy mi corazón. Santo Espíritu, desciende, yace en él su habitación. Débil soy yo, sí, muy débil, y a tu pie postrado estoy, esperando de tu gracia con poder me llene hoy. Llena hoy mi corazón. Santo Espíritu, desciende, yace en él tu habitación. Dame paz, consuelo y gozo, cúbreme hoy con tu perdón. Tú confortas y redime toda grande salvación. Llena hoy mi corazón. Santo Espíritu, desciende, yace en él tu habitación. Amén. Qué importante tener a Dios en nuestra vida. Qué importante tener este Santo Espíritu, ya que la escuela dominical de en esta mañana vamos a hablar muy referentemente a lo que es tener el don del Espíritu Santo y tener el don de Jehová en nuestra vida. ¿Qué es un don? Vamos a entrar en ese discipulado, digamos, en ese trabajo en esta mañana. Mientras buscaba me encontré muchas sorpresas, tengo mucho material sobre lo que habla
sobre los dones o talentos espirituales que Dios da al hombre, a la mujer. Vamos a orar y vamos a agradecer a Dios por esta infinita bondad que Dios nos concede en esta mañana, de primeramente de que usted pudo abrir sus ojos y agradecer a Dios que Dios fue bueno, ¿cierto? Que ya, a ver, que tenemos algunos conectados, que esta mañana usted pudo abrir sus ojos y tuvo una misericordia nueva de parte del Señor. Asimismo yo contento, feliz, porque cada día que pasa, cada día que estamos más cerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar y le vamos a agradecer a Dios porque su infinita bondad y su infinita misericordia siempre ha estado a nuestro favor. Amén. Si oramos delante de la presencia del Señor. Dios Padre, gracias te damos porque tú has sido refugio de generación en generación. Gracias Dios porque tu amor y su misericordia siguen permaneciendo fiel hasta el día de hoy. Gracias Padre amado y Rey de Gloria. Gracias porque tu presencia y tu divina voluntad siempre ha estado en nuestra vida, a nuestro favor de nuestro ser. Padre, fortalece mis días, fortalece mi alma, fortalece mi ser, Padre, en esta mañana, y no solamente la mía, sino de la que todos los que están viendo este programa. Padre amado, Dios eterno, ante ti estamos y ante ti nos postramos y glorificamos tu nombre y reconocemos que tú eres Dios, que Él nos hizo y que no a nosotros mismos, que pueblo suyo somos y oveja de su prado. Reconocemos que tú eres grande, majestuoso, que eres un Dios omnisciente, un Dios omnipotente, un Dios todopoderoso, que eres el alfa y el omega, el principio y el fin. Padre, vivifica nuestra vida el día de hoy. Dice tu escritura que nuestra fe es aumentada solamente por oír palabra de Jehová. Y en esta mañana, dame de tu gracia, dame de tu poder, Padre. Asimismo a mis hermanos que están conectados también, dale gracias para que ellos puedan entender, comprender, interactuar a través de esta escuela dominical. Padre, te ruego tu bendición, tu gracia por sobre todos nosotros, la que viene del Padre, la del Hijo y su Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén, que el Señor les bendiga. Les ruego que usted pueda en su casa tomar un lapicito, un lápiz, un apunte, un cuadernito, su Biblia en mano para empezar esta escuela dominical, ya que, vuelvo a repetir, es muy importante de que usted tenga estos estudios de la palabra del Señor porque nos ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo. Sabe que es importante que usted venga y estudie la palabra. ¿Sabe por qué? Porque en ella nosotros alcanzamos la vida eterna, así nos dice la Escritura. Y al oír palabra de Jehová, se nos aumenta la fe. Y en esta mañana, como le vuelvo a repetir, nuestra escuela dominical se va a desarrollar lo que es el don. Dice nuestra hermana Glorita, saluda a su cuñadita. Parece que está conectada su cuñada de Curanilahue, así que Dios le bendiga a nuestra hermana Glorita, que saluda a su cuñada también. Y nuestra hermana María Gallardo, bendiciones pastor, también nos saluda. Que Dios bendiga a nuestra hermana María y a todos los que se están conectando de una o de otra forma a través de nuestras redes sociales. Que Dios nos bendiga. Y la palabra del Señor en esta mañana se encuentra en el libro de la carta a los Corintios, en la primera epístola a la carta a los Corintios, la primera carta de los Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 6. Vamos a interiorizar, sabes que este es un tema que mucho me agrada a mí, me fascina mucho hablar este tema, bien maravilloso que es el don. ¿Qué es el don? Recordar funciones de los dones espirituales de la iglesia. Así que, y esto se habla y podemos decir que es disciplina o es discipulado para la iglesia. Esto totalmente esto no es lamentablemente esto no es un culto más tan abierto, esto ya es más para la iglesia, para que entendamos y comprendamos qué es el don, qué es eso que pasa dentro de un templo. Amén. Que Dios nos bendiga. Lo encontró ahí en 1 Corintios capítulo 12, versículo del 1 al 6. Le vamos a dar lectura en el nombre del Señor. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándonos, como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y a nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones,
pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en Él mismo. Para cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Amén. Que el Señor les bendiga. Esa es la porción en esta mañana de la escuela dominical a través de la palabra, que estamos hablando lo que es el don. Dios bendiga a mis hermanos. Espero que usted pueda interactuar, pueda hacer sus preguntas a través de nuestra plataforma. Usted al final de nuestro del celular, si está con un celular, habrá un lugar que dice comentarios. Usted ahí va, escribe los comentarios y puede hacer preguntas, y yo con la ayuda del Señor trataré de responderle lo más claro posible, ¿ya? Para que salga lo mejor, más bello posible esta escuela dominical. Amén. Que el Señor les bendiga. Yo busqué por muchos lugares lo que significaba dones espirituales o qué es el don. Recordar la administración, dice nuestro expositor bíblico, porque estamos trabajando con nuestro expositor bíblico, siempre me gusta mostrarlo a mí, es nuestro expositor de nuestra escuela dominical de la Iglesia Pentecostal de Chile, y dice así lo siguiente: el objetivo es recordar funciones de los dones espirituales en la iglesia. Esto es administración espiritual, totalmente es una administración espiritual. La introducción dice: el apóstol Pablo instruye a los creyentes sobre los ejercicios de los dones espirituales en la iglesia. Le muestra la interrelación de los dones necesarios para mantener, escuche bien, para mantener la unidad del cuerpo a pesar de sus diversidades. Como ven, cómo deben funcionar esos dones y la primicia del amor en su funcionamiento. Los capítulos 12, 13 y 14 de la primera carta de los Corintios, a la vez de una forma de unidad, son ellos los que hablan referentemente a los funcionamientos y órdenes de los dones espirituales. En la relación nos centraremos en los primeros 11 versículos en el capítulo 12 de Primera de Corintios. Que Dios nos ayude. ¿Qué quiere decir? Lo que quiere decir el concepto de dones espirituales. La palabra griega para don espiritual es carisma. Esta palabra evidentemente relacionada con la gracia, por caris significa gracia, significa el don, los dones significa carisma y gracia, ¿ya? Por tanto, todo don espiritual proviene de la gracia de Dios. El uso que se le da al término en el Nuevo Testamento es bastante amplio, existiéndose desde el don de la salvación, que sale en Romanos capítulo 6, versículo 23, hasta el don del cuidado providencial de Dios, que sale en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 11. Generalmente se le usa como referencia a los dones especiales o las capacidades que Dios le da al hombre. Y con la sola excepción de Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10 en el Nuevo Testamento, solo Pablo usa la palabra cuando se refiere a un don para el servicio. Parecido incluir los talentos naturales con los que nacen cada hombre o cada mujer, donde se pone énfasis en los hombres dotados o mujeres en este caso también, como también los talentos sobrenaturales que se otorgan en el momento de la salvación. De manera que el don espiritual se puede definir como la capacidad para servir dado por Dios. Su origen está en Dios. Se trata de una habilidad especial, ya que sea natural o sobrenatural, y su fin es rendir frutos en el servicio. Amén. Que Dios nos bendiga. Sabe que a mí este es uno de los temas que más me agrada sobre lo que es el don espiritual, porque tenemos un concepto muy errado de hablar don espirituales. Hablamos de don, hablamos de hombres santos, casi perfectos, pero por eso quiero detenerme para poder ir enhebrando este tema tan maravilloso de lo que es hablar de los dones espirituales. Dios bendiga a todos mis hermanos que de una u otra forma se están conectando en esta mañana. Gracias a Dios tenemos muy buen internet, estamos saliendo muy, muy claritos, y que
Primero que nada, tenemos que entender qué es el don. El don, Pablo nos enseña que los dones espirituales son habilidades especiales que Dios regala para la edificación de la casa de Jehová. Y lo que recién decía, el don es la palabra don espiritual es carisma. Es un carisma de Dios a nosotros para desarrollo de la iglesia. Quedamos claros, ¿cierto? Si hay alguna duda, no entiende, usted que levante el dedito ahí o escriba en el comentario y poder solucionar. Poder explicar exactamente lo que es don. Entonces venimos a decir que don es un carisma, ¿cierto? Es una dádiva de Dios, es una gracia de Dios. Amén. Por eso los dones espirituales son habilidades especiales que Dios regala para edificación de su iglesia. Dios siempre ha querido que la iglesia se edifique. Vamos desde el Antiguo Testamento viendo cómo hombres tenían talentos, dones especiales. Moisés tenía una interacción con Dios mismo. Los profetas tenían el don de profecía. Hoy día no existen los profetas. A lo mejor alguien me va a cuestionar lo que voy a decir, pero el día de hoy no existen los profetas. Hoy día lo que existe es la profecía, el don de profecía. Los profetas se murieron en el tiempo del Antiguo Testamento. Ahí ya cuando Jesús vino a la tierra podemos decir que fue el último profeta que profetizó lo que iba a suceder en estos tiempos actuales, o el apóstol Juan en este caso, pero ya no hay el don de profeta. Ya no hay profeta en la tierra, porque los profetas eran hombres apartados, eran hombres nazareos apartados. Ellos no tenían familia, no tenían mujer, no tenían hijos y vivían en una contingencia solitaria los profetas. Amén. Así que Dios nos bendiga, así que cuidado ahí con malinterpretar algunas situaciones que nos enseña. Amén. Por eso los dones espirituales son habilidades totalmente especiales para nuestra iglesia, para edificación no mía, sino para edificación de cada miembro de uno. Pero ojo, no es para un uso propio o vanaglorioso. Debemos usarla para bendecir los unos a los otros y así construir juntos una iglesia, un fuerte que honre a Dios. Amén. Por eso, esto es un concepto, estos son los conceptos básicos de entender lo que es don. Que Dios nos ayude. Y vamos a entrar, nuestra hermana dice, no descuides el don que hay en ti, claro. Que nuestra hermana Elsa lo escribe ahí, lo escribe en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 14, de ahí lo vamos a leer porque ese es un texto muy, muy relevante. Mire, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 7 dice así: pero a cada uno les es dado manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencias, según el mismo Espíritu, a otros fe, por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad, por el mismo Espíritu, a otros hacer milagros, a otros profecía, escuchó bien, profecía, a otros discernimiento de espíritu y a otros diversos géneros de lengua o interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno particular como él quiera. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Amén. Vamos entendiendo entonces lo que es don. Vamos ya entrando a lo que es don. Sabemos que don es un regalo de Dios, que es un carisma de Dios, que es una gracia de Dios hacia el hombre, que son habilidades especiales para ornamentar, para dar frutos de crecimiento a la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Es usted, soy yo. Que Dios nos bendiga. Qué importante entender, hermanos, y poder comprender que el don del Espíritu Santo es un regalo. Nuestro hermano Jaime Carfuqueo nos saluda. Buenos días, pastor, que el Señor les bendiga.
le bendiga mucho junto a su familia. Lo estamos viendo con mi familia. Amén. Que Dios bendiga a nuestro hermano Jaime Calfuqueo, nuestra hermana Luz Lefín, y a su hija, la Fernandita Calfuqueo. Así que Dios les bendiga mucho allá al sector de Los Naranjos. Qué importante entender este punto, hermanos. Porque muchos dicen, no, yo soy instrumento, yo soy... Nuestra hermana, perdón, voy a abrir un poco. Nuestra hermana Gabriela González también nos saluda desde ahí, desde Lolenco, parece, o de Miraflores, no, o de La Aurora. Nuestra hermana Gabriela González también los saluda. Buenos días, pastor. Bendiciones. Vamos a saludar a algunos hermanos. Nuestra hermana Rosita Ríos, perdón, también. Nuestra hermana María Gallardo también nos saluda en esta mañana. Muy contento, muy felices. Nuestra hermana Neri también ya la vi conectada de muy temprano en nuestra escuela dominical saludando. Sí, que Dios bendiga a todos los que están interiorizando en esta escuela dominical, que hoy día yo creo que va a ser una escuela dominical muy instructiva. Vamos a atender cosas muy ciertas, muy lógicas de lo que es el Espíritu Santo, de lo que es los dones espirituales. Amén. Entonces habíamos hablado que don es un carisma y una gracia de Dios, ¿cierto? De ahí tenemos que tener súper claro que el don espiritual vive dentro de nosotros, está dentro de nosotros, pero es para beneficio de la iglesia, no para beneficio ni vanaglorioso, ni beneficio propio, o beneficio, ¿cómo decir?, específico, sino que es beneficio para toda la iglesia. Por eso, en la carta a los Corintios nos enseña y empieza a definir, sobre todo en el capítulo 12, a demostrar los dones que habían a hacer. Por eso el apóstol Pablo, a partir del versículo 8, empieza a separar algunos dones espirituales que había en los Corintios. La iglesia de los Corintios era una iglesia muy dotada de mucha bendición. Ellos tenían muchas cosas buenas, como las cuales en ellos habían estos dones espirituales. Hoy en día, lamentablemente, los dones espirituales se han malversado o se han desordenado un poco, porque no hay, escúcheme, no hay un discipulado sobre los dones espirituales. No hay, todos quieren ser, no, es que Dios, el Espíritu Santo me guía y hago esto. Ojo, el Espíritu Santo es un espíritu ordenado. Por eso que Dios nos ayude, que Dios nos pueda entender. Las distribuciones de dones está sujeto a la dirección soberana del Espíritu Santo. Los dones que puede Dios repartir dentro de un templo, dentro de una casa, dentro de cualquier lugar, solamente lo hace el Espíritu Santo. Solamente lo hace Dios en administrar o en distribuir los dones específicos. ¿Por qué? Porque, vamos a poner un ejemplo bien notorio. Si a alguien le teme a la oscuridad, no le va a dar un don que tenga que pasar en la oscuridad. No sé si me entendió. Alguien que le tenga miedo a los cepos, vamos a poner a los monstruos. ¿Cierto? Yo tengo miedo a los monstruos, que a las cosas horrendas que pueden haber. Dios no me va a dar un don conforme a eso. ¿Me entiendes? Sino que contra la habilidad que yo pueda tener como hijo del Señor. Por eso, los dones totalmente son soberanos del Espíritu Santo. Pero todas las cosas las hace uno en el mismo Espíritu. Eso lo habla en Corintios capítulo 12, versículo 11, y dice así: pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere, como Él quiera, vamos a decir. ¿Me entiende? Dios reparte dones espirituales. Y aquí no voy a generalizar nada, pero aquí no hay regalones, no hay hijo específico. Dios sabe a qué le da. En la soberanía de Dios, en lo altísimo de Dios, el que reparte estos tan adorados dones espirituales. Que muchos hombres lo anhelan, lo anhelan demasiado. Pero es ahí donde usted y yo tenemos que mantener esa humildad ante los ojos del Señor. Que Dios nos ayude. La Escritura revela que hay ciertas limitaciones en el método que se emplea el Espíritu para la distribución. Amén. Hay limitaciones en cuanto a la gente. Al agente. Como hemos expresado, el Espíritu Santo es un agente que otorga los dones. El hombre puede colaborar en el desarrollo de los mismos, pero en última instancia
la fuente definitiva de todos los dones espirituales es el Espíritu Santo. La fuente definitiva es el Espíritu Santo. Que Dios nos ayude, amén. Dice aquí nuestro expositor bíblico, el apóstol Pablo utiliza términos griegos para referirse a los dones. ¿Cierto? Que recién lo habíamos hablado, ¿cierto? Por eso literalmente don significa un regalo o una virtud o una capacidad que para la persona que recibe por la gracia de Dios, por medio de la cual puede construir en el fortalecimiento de cada iglesia. Todos los dones espirituales, todos los talentos espirituales están bajo el dominio de Dios. Aquí no andan con colores propios. El Espíritu Santo está dentro del templo. El Espíritu Santo dirige a la iglesia. Los que tienen dones espirituales se tienen que someter a la palabra. Primero que nada, a la palabra del Señor. Aquí es que Dios me dijo que hiciera. A ver. Muchos se mandan, yo soy muy relevante, a lo mejor va a ser una escuela un poco más fuerte, pero los dones espirituales es algo ordenado dentro de los templos, dentro de la casa del Señor. Tenemos dones de sanidad, dones de lengua, de interpretación de lengua. Hay dones que hoy día no se ven. ¿Saben por qué? Porque hemos descuidado los talentos que Dios nos ha dado en nuestra vida. Es por eso que es necesario, resulta valioso repetir la confesión fundamental en la fe del cristiano. Tenemos que recordar quién somos nosotros para entender qué es el don. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? Yo tengo que ser el reflejo de Dios en esta tierra. Cuando Jesús estuvo en la tierra, reflejó la autonomía o la autoridad de un Dios supremo, demostrando sanidades, demostrando milagros, demostrando la enseñanza, el amor, la misericordia. Y hablar de don, yo tengo que tener ese carisma dentro de mí. Tengo que ser una persona carismática para poder reflejar los dones espirituales. Lamentablemente, hablar de don espiritual muchas veces es un poco confuso porque lo enrolamos con muchas situaciones X que pasan en el templo. Lamentablemente los hombres se han errado o se han equivocado a tener dones espirituales porque no han tenido una administración y no han tenido una enseñanza, una educación espiritual para saber trabajar los dones espirituales dentro de un templo. Déjeme decirle que lamentablemente hay instrumentos que han matado a hombres dentro de la casa del Señor. Por eso es importante que hoy día en esta escuela dominical podamos entender qué es el don. Podamos comprender a qué vino el don a la iglesia. A qué Dios regala, a quién Dios se lo da, a quién Dios le premia este don. Vuelvo a repetir, los dones son regalos del Altísimo. Son regalos de Dios para un pueblo, para fundamento, para fortalecimiento de la casa del Señor. No son para fortalecerme a mí mismo, ni menos para fortalecer al vecino. No, es para fortalecer el templo, la casa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Estos dones están activos no solamente cuando usted está en el culto. Los dones espirituales son generales. 24/7 están activos. ¿Quién puede tener los dones? Todo hermano dentro de un templo. Todo cualquier sea lavado y redimido por la sangre del Cordero de Dios puede tener dones espirituales. Todo hombre, tanto en forma natural o en forma espiritual, puede tener dones. Ahí en el libro de Efesios, capítulo 4, en el versículo 8, habla algo muy específico sobre los dones espirituales. Y habla quién lo puede tener, por lo cual dice, subiéndolo cautivo, subiendo lo alto, llevó lo cautivo, la cautividad. Y escuche bien, y dio dones a los hombres. ¿Escuchó bien? Dios dio dones a los hombres. ¿Qué significa eso? Porque perfectamente Dios podría decir, Dios da dones a sus hijos. Pero aquí dice, Dios dio dones a los hombres. Hombres, porque el regalo que Dios te da, no te lo puede quitar nadie. Aunque
lamentablemente diga esto, aunque tú estés en la mugre, el don sigue ahí. Porque los dones son irrevocables. ¿Escuché bien? Son irrevocables. Los dones no se pueden quitar. Lamentablemente no se pueden quitar. ¿Por qué digo lamentablemente? Porque lamentablemente muchos cristianos, y empiezo por mí, muchos cristianos, porque un día también me desordené, también me alejé, y también ocupé de una mala forma o de una mala manera los dones espirituales. Por eso que es importante, por eso es importante entender qué es el don, qué son los dones dentro de la iglesia. La Biblia nos enseña y nos dice que los hombres tendrán dones, los jóvenes tendrán visiones. Si usted va al libro de Joel, capítulo 3, nos enseña y nos habla una infinidad de cosas que van a acontecer antes de la venida de Cristo y de los cuales son dones espirituales. Pero hoy en día hay algunos teólogos o algunos hombres que dicen que la manifestación del Espíritu Santo de esta manera no existe, que son una pequeña tenencia mesiánica dentro de un hombre. ¿Escuchó bien? Que es una pequeña falencia en la mentalidad de un hombre, o que es algo emocional. Prácticamente es algo emocional. Pero el pentecostalismo o la iglesia pentecostal, en este caso la iglesia pentecostal de Chile, creemos en la autenticidad del don del Espíritu Santo. Creemos en el Espíritu Santo, cómo trabaja, cómo actúa, cómo se regenera dentro del hombre. Que los dones son parte de los ministerios de la iglesia, que son parte de la familia espiritual, que son la intimidad de la iglesia, porque los dones espirituales son para intimidad de la iglesia, para sus hijos. ¿Me escuchó bien? Para sus hijos. Sí, es verdad, a veces hay impulsos que no podemos retenerlos, porque los dones son, es como le explico, es como tener un fuego encendido, es como lo que escribía nuestra hermana Elsa, no descuides el don que hay en ti. Tenemos el don del Espíritu Santo, que es el regalo de Dios sobre el Espíritu Santo, sobre nuestra vida. Y ahí tenemos una infinidad de dones espirituales. Por eso que Dios nos ayude, que lo podamos comprender. Dentro de los dones espirituales hay una diversidad de talentos o de características de aquello. Pero en general podemos hablar que los dones espirituales son y serán totalmente el reflejo de Dios en nosotros. Por eso tenemos que tener un cuidado gigantesco, escúcheme bien, gigantesco al decir esto no es de Dios cuando un instrumento habla o algo sucede dentro de un templo. Tenemos que tener un cuidado gigantesco, porque ¿cuántos dones hay? Me pregunta nuestra hermana Neri. Mire, lo tengo por aquí anotadito, lo voy a buscar. Pero justo en la carta de los... Mire, qué buena pregunta, dice nuestra hermana Neri de ahí de Dayenar. No hace una pregunta muy, muy acertada. Tenemos aproximadamente, podemos decir, si lo enumeramos, son como... Yo tengo por lo menos 9 contados. 9 contados, dones visibles, totalmente visibles. Tenemos la palabra de sabiduría. Todo esto se encuentra en 1 Corintios capítulo 12, de versículo 8 al 10. Ahí empieza a dar especificaciones precisas de dones individuales. Porque vamos a hablar de dones, tenemos dones generales y dones espirituales, dones ministeriales, que son los 5 ministerios, ¿cierto? Profeta, a ver si alguien me ayuda porque a mí se me olvida un poquito. Profeta, maestro, pastor, evangelista y me falta uno. A ver si hay alguien por ahí que me pueda ayudar con los 5 ministerios. No me acuerdo dónde sale ahora, pero es ahí. Voy a buscar, parece que no tengo aquí. Lo tenía anotadito, pero denme un minutito. Lo voy a buscar al tirito. En los cinco ministerios, apóstol, parece que apóstol, claro. Dice, pastor, aunque no vamos a la iglesia, igual hay que prepararse en el hogar. Hay que ayunar para no perder la comunión con Dios y la gracia de Dios estoy ayunando por gracia de Dios. Es importante entender lo que quiero responder la pregunta que da nuestra hermana Neri.
¿Cuántos dones hay? Dentro de la casa del Señor deberían haber la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia o de conocimiento, la fe. Esto no es fe salvadora, sino una fe sobrenatural, que también es un regalo de Dios, que es especial, impartida por el Espíritu Santo, que fue capacitada para los creyentes para creer que Dios puede hacer lo extraordinario. ¿Escuchó bien? Ahí tenemos tres: palabra de sabiduría, palabra de ciencia o de conocimiento, palabra de fe, dones de sanidad, dones de hacer milagros, de profecía, discernimiento espirituales, diversas lenguas o géneros de lenguas, y la última, interpretación de lengua. Ahí tenemos 10 dones espirituales. Ahí tenemos 10 dones espirituales específicos dentro de una iglesia, que nos pueden ser muy muy distinguidos. Mire, pero quiero detenerme en el don de fe. Esto no es una fe salvadora. Yo creo que voy a ser salvo, no, sino que esto es una fe sobrenatural que va más allá, especial, impartida por el Espíritu Santo, que capacita al creyente a creer en Dios, puede hacer algo extraordinario o milagroso. Es la fe que mueve montañas, lo habla en 1 Corintios capítulo 13, versículo 2, y con frecuencia aparece cambiado con otras manifestaciones tales como sanidades, milagros. Por eso es importante entender y comprender esto tan glorioso que es fe, pero no es la fe salvadora, sino que es la fe esa fe extraordinaria que Dios da, porque al tener la fe, al tener uno de estos 10 talentos o 10 dones espirituales, al tener 10 de los dones espirituales, siempre van a haber dones que están interlazados entre uno con otro. Amén. Hay dones que el don de fe está con el don de sanidad, el don de milagros. Podemos ver la discernimiento de espíritu está entrelazado con los 10 dones espirituales. Si yo voy al don de lengua, está entrelazado con el hablar lengua y interpretar lengua, porque dice la Escritura que los que hablan lengua se edifican a sí mismos. Y dice calle. Claramente dice calle. No dice siga metiendo bulla, calle. ¿Por qué? Porque se edifica a sí mismo. Si no hay un intérprete dentro del templo, entonces tiene que guardar silencio. Por eso es una doctrina, lo que hoy día estamos viendo, iglesia, lo que estamos hablando del don, esto es doctrina, esto es palabra, esto es lo que la Iglesia Pentecostal de Chile lo tiene en sus raíces. El don espiritual. Yo creo que le quedó claro a nuestra hermana Neri que son 10 dones espirituales visibles dentro del templo, porque de ahí podemos empezar a desglosar picar la cebolla más finito. Podemos ver los ministerios, 5 ministerios de alabanza, lo que tenemos, el pastorado, de enseñar, el evangelista. Ahí son otras cosas aparte. ¿Me entiendes? Si vamos a la profundidad, ahí me dice la hermana Neri, amén, gracias. ¿Le quedó claro, hermana Neri? Póngame un dedito, póngame un like por ahí, que suba los deditos para verla si le quedó clarito. Por eso es que es importante entender esto. Es muy importante entender esto. Ahí sí me dice que le quedó claro. Se da cuenta que estos dones son para beneficio no propios, sino que beneficio de la iglesia. Por eso la acción trino de Dios resulta valioso repetir la confesión fundamental en la fe de un cristiano, que Jesús es el Señor. Por eso tenemos que declarar, no hay quien pueda decir que Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. Si no tuviéramos este don tan glorioso que es el regalo de Dios, que es el Espíritu Santo en nuestra vida, déjeme decirle que estos dones ninguno actuaría. Por eso en 1 Corintios capítulo 12, versículo 7 dice, pero a cada uno les es manifestado. Hay una manifestación del Espíritu para provecho. No provecho mío, sino que provecho de la casa del Señor. Que Dios nos bendiga, que Dios nos dé de su gracia.
Los dones son para edificar la iglesia. Los dones son permanentemente en la iglesia de Cristo. La gracia del Espíritu Santo concedido a los cristianos para un servicio especial, una difusión general de los dones espirituales que caracterizaría la nueva dispensación. Fue predicha por el profeta Joel. Todo esto viene desde antes, desde el Antiguo Testamento. Vaya a Joel capítulo 3, capítulo 1 y empieza a leer lo que iba a suceder para estos tiempos, para este derramamiento del Espíritu, confirmada por las promesas de Cristo a sus discípulos. Estas profecías y promesas que se cumplieron el día de Pentecostés. Los dones son distribuidos por el Espíritu Santo de acuerdo a la voluntad soberana y el creyente puede recibir uno o más dones espirituales. El propósito de estos dones carismáticos es, el primer término, la edificación de la iglesia. El segundo término, el convencimiento y la conversión de los incrédulos. No existe pasaje bíblico alguno que limite la vigencia de los dones o mencione su funcionamiento, del uso y de la práctica de estos en la iglesia. Por lo tanto, son vigentes. Estos acompañan al pueblo de Dios hasta el día de hoy. Gloria a Dios. Por eso, definición de esto: la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, el discernimiento, el hablar en lengua, la fe, todos son parte de usted, parte de mí. Cuando viene este Espíritu, llamado Espíritu Santo, a nuestra vida, llena a nosotros, Dios siempre nos regala algo. Siempre Dios nos da algo. Pero usted dirá, pero es que yo no tengo nada, pues, pastor. Yo no sé ni lo que es don. Hoy día está aprendiendo lo que es don. Hoy día usted está entendiendo lo que es don. Hoy día usted está aprendiendo cómo actúa, para qué sirve el don, para qué está el don en la iglesia, para qué está trabajando este don, por qué lo hace, ¿me entiende? Por eso es importante, y la descripción en esto todo este desarrollo va en un discipulado, todo esto va en una disciplina, todo esto va en un convertimiento de hombre hacia Dios. Vuelvo a repetir, los dones son carisma de Dios. Lamentablemente, John MacArthur habla que los dones espirituales no son legibles, que en estos días son emociones. ¿Por qué? Porque lamentablemente la iglesia, escúcheme bien, la iglesia ha desordenado los dones dentro del templo del Señor. Vuelvo a repetir, si hablamos el don de profecía, hablamos del don de profecía, se debe distinguir entre la profecía como una manifestación temporal. Mire, le voy a leer específicamente, yo tengo algo escrito acá. La profecía debe distinguirse entre la profecía como manifestación temporal del Espíritu y la profecía como un don de ministerio de la iglesia. Como don de ministerio se da profecía solo a algunos creyentes que deben desempeñarse entonces como profeta dentro de la iglesia. Pero ojo, en estos tiempos no existen los profetas. Vuelvo a repetir. Usted me dirá, pero pastor, me cuestionará todo lo que quiera, pero el día de hoy no existen los profetas. Lo que sí existe es el don de profecía, de interpretación de ella, de la palabra hacia nosotros. Amén, que Dios nos bendiga. La profecía siempre va a estar, y la profeta mayor es esta. Es la palabra del Señor. Esta a mí me va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Si usted va al libro de Salmos, capítulo 19, versículo 7, empieza a leer desde el 5, si no me equivoco, 5, 6, 7, usted verá que la palabra va tan a la par con los dones con los dones espirituales. Amén, que Dios nos bendiga. Mire, ¿sabe que me escribió una persona desde no sé de dónde? Porque no tengo el traductor acá, a ver si mi esposa me escucha y pueda traducirme lo que dice ahí. Si no me equivoco no sé bien lo que es ver traducción. Vamos a ver la traducción. Tenemos un mensaje desde afuera. Que Dios nos bendiga. Saludos, hermanos, a todos ustedes, hermanos en Cristo Jesús. Dios les bendiga. Amén. Ahí teníamos
un saludo en ruso. Que Dios nos bendiga. Desde Rusia nos están mirando el día de hoy, sí, que Dios nos bendiga esta gran bendición. Por eso es entender los dones espirituales. Los dones siempre van a estar. Los dones espirituales no los dio Dios para sean utilizados como una señal no de superioridad. Los dones espirituales Dios no los dio para superar al otro. ¿Me escuchó bien? No son superioridad a quien los posee, sino son para edificación del cuerpo de Cristo. Porque acá hay un problema. Hablamos de dones, hablamos de hombres espirituales, po. Sí, es muy cierto lo que escribe nuestra hermana Elsa, pero recuerden que lamentablemente los dones son irrevocables. Son dones que Dios da, regalos, dádivas, son uno de los 10 o 9 dones que yo les nombré, que están siempre atentos dentro de la iglesia, que Dios los regala para beneficio, para edificación del templo o de la casa del Señor. Pero ojo, no son para creerse los super cristianos, no son para creerse los super santos, sino a lo contrario. Oh, llamado soy, sí Señor. Sino para humillarse cada día más ante el Padre. Porque si un hombre que tiene dones espirituales, tiene que ser un hombre carismático, tiene que ser una mujer carismática, un hombre que vive humillado bajo la autoridad no del hombre, sino que de Dios, y que se someta a la autoridad que está dentro de un templo, que es capaz de tener un dominio propio a tales cosas, que es capaz de guardar su lengua, guardar su pie, guardar su alma, porque en él hay algo, hay un carisma distinto al resto. Hay algo que Dios le dio, es porque es capaz de sobrellevar esto, porque es capaz de que su ego no se le eleve, pero lamentablemente estamos en un cuerpo injertado lleno de malicia, lleno de inmundicia, que los creemos los superhombres cuando tenemos dones espirituales. Pero es ahí donde Dios nos pone un freno. Es ahí donde Dios nos enseña a que no es para una superioridad dentro de un templo que Él lo posee, sino que para edificación de Cristo. Su propósito es unir la iglesia, no dividirla, unir. Por eso que Dios nos ayude, que Dios nos dé de su gracia en esta mañana, que podamos entender, podamos comprender lo que son dones espirituales. Lo que tenemos dones, tenemos que estar conscientes de la sujeción a la obediencia. Un hombre, una mujer que tenga el Espíritu Santo, que tenga dones espirituales, es un hombre, una mujer sometida. ¿Lo escucho bien? Es un hombre, una mujer sometida, que guarda su pie. Dios te puede mostrarte sueños y darte la revelación de sueños. Si vamos al libro de Daniel, Daniel le interpreta los sueños al rey. Vamos a José, al libro de Génesis, también Dios le enseña. Pero ten cuidado con los sueños, porque los sueños también son multitudes a través de dones. Pero aquí quiero llegar. Los que tienen dones deben tener y estar conscientes que deben ser obedientes. Tienen que ser sujetados a la palabra, al Señor, pero al mismo tiempo deben sujetarse a la cabeza que Dios ha puesto en la iglesia. Todos los instrumentos, todos los que tienen un don, sea grande, pequeño, chico, mediano, tienen que someterse. Aquí no se anda por colores propios. Disculpe que lo diga de esa manera, pero es la realidad. Todos los sometemos. El Espíritu Santo que tiene usted lo tengo yo. Y si Dios la va a utilizar a usted, Dios me va a decir a mí como pastor, como cabeza de la iglesia me va a decir, Dios la va a ocupar. Vaya. Tiene que haber una conexión espiritual y visual ante de todo. Y los instrumentos tienen que cuidarse la presencia del Señor. Al tener un don o adquirir un don, solamente es búsqueda del rostro del Señor. ¿Se acuerda que en las primeras escuelas dominicales hablamos de la madurez espiritual? ¿Se acuerdan? No sé si alguien se acordará. Hablamos de la sujeción de la palabra. Todo eso va a la par y todo eso te ayuda a poder entender y poder tener tú un don espiritual en tu vida. A lo mejor tú dirás, pero yo no danzo, no hablo en lengua, no interpreto lengua, pero tú puedes pedir un don de parte de Dios.
El mejor don es el don de la salvación. El regalo que Dios nos da para ser salvos. Es el mejor don que tú puedes tener. Muchas veces los dones espirituales son para gente débil. Disculpe que lo diga de esta manera. Son para hermanos que son débiles en la fe. Por sin algo extraordinario salido del sistema solar, podemos decir, ellos no caminarían. Hay hombres que no tienen ningún don, que solamente al hablar la palabra Dios los llena, significa que hay más santidad. Por eso vuelvo a repetir, hermanos, no quiero que me malinterpreten, pero Dios pone talentos muchas veces para que el cristiano pueda caminar, para que pueda avanzar. Tiene que darle Dios estos regalos para que el hombre pueda sujetarse más a la palabra del Señor, para que pueda buscar más. Que Dios nos bendiga. Por eso vivimos bajo obediencia, estamos llamados a obedecer, pero a obedecer en todo, no solamente en algunas cosas. Los hombres que están teniendo dones espirituales, Dios les llama a obedecer, a someterse, no creerse mayores de, ¿me entienden? No tener una vanagloria dentro de sí, sino que vivir humillados bajo la mano de Cristo. Esto permitirá que todo lo que tengan, lo que soy, la entrega del servicio de Dios al servicio de mi Señor, incluso los dones más que buscar mi propio interés o mi propio desarrollo, debemos anhelar obedecer y ser obedientes para otros. Los versículos 4 6 de la carta a los Corintios que estábamos leyendo, en el mismo capítulo, en el capítulo 12, es muy importante para la comprensión de la enseñanza de este texto. Nuestro hermano José nos escribe y nos dice, nuestro hermano Rodrigo también nos escribió, se llegó un poquito tarde, venía, parece que andaba en la carretera. Dios guarde a nuestro hermano Rodrigo, Rodrigo Guerra, que está trabajando ya allá en el norte. Bendiciones. El hombre puede tener dones, pero no indica que el hombre es un hombre espiritual. Los frutos del Espíritu indican que soy, creo que muchos, porque Dios a veces los usa, se creen espirituales, pero no es así. Exactamente, hermano José, muy cierto lo que acaba de decir. Es muy lógico lo que acaba de decir. Los hombres pueden tener dones, pero no indica que sea un hombre espiritual, porque sus frutos son alejados. Vuelvo a repetir lo que habla en Efesios capítulo 4, versículo 8, si no me equivoco, que habla que los hombres tendrán dones y Dios puede ocupar a un borracho. Un día sucedió en un templo que yo estaba presente, entró un hombre borracho y drogadicto a la casa del Señor. Entró, se arrodilló, Dios hizo algo con él, me acuerdo muy bien porque Dios estaba ahí. Se levanta y toma el micrófono y entregó una profecía a la iglesia. Escúcheme bien, una profecía. No significaba que él era profeta, pero entregó una profecía a la iglesia. Y le dijo, tienen que creer en Dios. Y dijo hartas cosas. ¿Sabe que oró ese joven y se fue? Se fue. Y total, dejó, pero ¿para qué le cuento cómo quedó la iglesia? Le estoy hablando de 300 miembros, 400 miembros de un templo. Imagínense lo que sucedió en ese episodio. Contó su testimonio cuando Dios le apareció a su vida, pero lo que él había pasado se había alejado. Por eso los hombres tendrán visiones. Por eso muchos dicen, yo me cuido, yo hago esto, cuidado. Los fariseos también hacían lo mismo. Siempre pongo a los fariseos, por ejemplo. Yo vuelvo a decir, hermanos, tener un don es un carisma de Dios. Pero tenga cuidado con lo que creamos en nuestra mente o lo que creamos en nuestra imaginación. Para mí hablar de los dones espirituales es algo muy irrelevante. ¿Sabe por qué? Porque son cosas que no se enseñan muchas veces en los templos. Se da rienda suelta a la vida espiritual y no hay un margen de educación espiritual. Sí, es verdad, el Espíritu Santo es el que te guía. Es verdad, sí, Dios te enseña a usarlo. Pero ¿cuánto entramos en esa administración que Dios nos pueda enseñar? Por eso es importante, hermanos, hermanas, que podamos comprender la interacción, lo que enseña nuestro amado apóstol Pablo en la carta a los Corintios. Nos enseña a mantener. Hay una parte
que de ahí vamos a seguir viendo esto cada día más, vamos a ir avanzando, porque hoy día estamos viendo qué es don. Y hoy día estamos viendo qué es don solamente, qué es esto. Pero ahí vamos a ir desglosando porque es un tema, es para un tema de un mes que, wow, si usted se metiera en el mar de lo que son los dones espirituales, déjeme decirle que los enfermos sanarían. De verdad. Y aquí vamos a ver las falencias que tenemos. Hombres que tienen virtudes de Dios, pero se han apartado. ¿Por qué? Porque el don le hizo mal, po. El regalo que Dios le dio le hizo mal, po. No es que se creen los grandes hombres, se creen las grandes mujeres, que ni me toquen, porque yo soy instrumento en la casa del Señor, po. Vamos a ver que Dios nos ayude, Dios nos dé de su gracia para poder comprender las cosas que son totalmente importantes de los dones. Porque hablar de don, vuelvo a repetir, hablar de don puedo hablar de una forma gigantesca. Puedo decir esto acá, el fruto acá, pero ¿cuánto estamos cumpliendo el carisma de Dios en nosotros? Si hoy día hay una burla, hay una crítica sobre los dones espirituales, es porque la iglesia ha sido el culpable. La iglesia ha sido el culpable de que el mundo hoy día nos critica a nosotros por nuestro mal comportamiento, por el mal desempeño de las cosas espirituales que Dios nos ha dado en nuestras manos. Que Dios nos bendiga. A veces los dones espirituales los transversamos a una manera totalmente inadecuada, no conforme a lo que dice la Escritura. Por eso que a través de esta escuela dominical, que tendremos por lo menos entre 2 semanas más, este domingo ya empezamos a hablar qué es el don. Ya el próximo domingo estaremos hablando los dones y el amor. Después estaremos hablando dones especiales para concluir con el tema de los dones, porque los dones espirituales son algo tremendamente gloriosos, que todo cristiano debería saber usar y ocupar, que todo cristiano debería tener, por lo menos tener claro, o tener este don que muy pocos lo piden, tener discernimiento de espíritu, saber cuánto es Dios, saber cuánto Dios actúa. Los dones espirituales son para edificación, no para edificación mía, sino son edificación a la casa. Oh, sí, Señor, a la casa suya, a la casa de Dios. Dios puede ser así y cortar todo lo malo que hay. Pero tenemos que aprender. Por eso estamos viviendo en un mundo, tenemos que comprender lo grandioso o lo glorioso que es tener las cosas divinas del Padre. Por eso el apóstol Pablo dijo, vosotros ya no sois hombres naturales, no son hombres carnales. Y a vosotros disciernen lo espiritual, lo bueno, lo malo les enseñaba. Nosotros debemos entender y comprender que los dones que hay dentro del templo no son para criticar a un hombre, no son para juzgar a una mujer, sino que son para edificación, para exhortación del uno con el otro. Por eso, ¿qué es el don? Es una edificación para la casa del Señor. Podamos entender, podamos comprender, porque lamentablemente, iglesia, voy a decir algo irrelevante, a lo mejor no sé, pero lamentablemente, dentro de los dones se conjuega mucho la emoción. Y cuando juega la emoción, lamentablemente Jehová ha dicho, Jehová no ha dicho nada. ¿Me entienden? Por eso tenemos que entender, hoy día, a través de este estudio de la escuela dominical, los vamos a interiorizar, a ordenar las cosas espirituales. Hemos hablado de una madurez espiritual. ¿Cuántos podemos decir yo soy maduro? Yo entiendo lo espiritual. Podemos decir, mire lo que dice la hermana Glorita, mire lo que explica la hermana Glorita. ¿Qué hay que hacer para recibir un don? ¿Qué hay que hacer para recibir un don? ¿Qué hay que hacer? Una búsqueda, una renuncia, una búsqueda en pleno a Jehová, en oración, en búsqueda constante al Señor. Por eso tenemos que entender el énfasis que el apóstol Pablo nos enseña es que comprendamos tal cual les enseñó a los corintios, que Dios
da dones como les place y que esto están bajo el control humano. Lamentablemente tenemos el control humano, por iglesia. Por eso, ¿de qué manera reconoce que se practican los dones de la iglesia? Le hago una pregunta. ¿De qué manera se reconoce y se practican los dones de la iglesia? ¿Hasta qué punto se usan para edificación del cuerpo de Cristo? Que Dios nos ayude. Que Dios nos dé su... Al parecer hay miembros que consideran que poseer ciertos dones ellos son espirituales y otros que no tienen. El apóstol les recuerda su pasado como iglesia en el mundo pagano y deja arrastrar hacia los ídolos mudos cuando habla en 1 Corintios capítulo 12 versículo 2 y les enseña que todas las experiencias espirituales que se dan en el mundo espiritual son necesariamente cristianas. El apóstol Pablo nos comparte con sus lecturas, nos enseña, lo instruye. Para recibir un don, para pedir, yo tengo que clamar. Pídaselo a Dios. Cuando usted tiene sed, ¿qué hace? Yo tengo sed, yo tomo el vaso ahora y me lo bebo. Si usted quiere un don, busca al Señor. Búsquelo. Dígale, Señor, ¿cuál es la virtud que puedo tener? ¿Cuáles son mis ventajas, Señor? ¿Qué es lo que puedo hacer yo, Padre? Pero para eso yo tengo que salirme del pecado, de la fornicación, del adulterio. Tengo que dejar de mentir, de robar si estoy robando. Tengo que dejar de hablar, chismosear. Si yo quiero recibir un don. Si yo quiero recibir un don, tengo que entregarme de lleno. Pídaselo al Señor, hermana Glorita. La hermana Glorita siempre, ella una vez me lo preguntó a mí. Yo le dije lo mismo. Hermana Glorita, búsquelo, pídaselo al Señor. Pídale un regalo al Señor. Señor, yo quiero tener un regalo suyo. Exacto, aquí me hace una acotación nuestro hermano José, me dice, y es verdad, tenemos que tener cuidado cuando hablamos de talento y de don, porque el talento es algo natural, es algo que yo lo tengo, injertado en mi cuerpo humano, pero el don es algo espiritual. Hay talentos para tocar guitarra, para cantar, para hacer mueblería, son talentos, son virtudes, pero no significa que son espirituales. ¿Me entiendes? Yo tengo talentos espirituales, perdón, tengo dones espirituales. Eso solamente es espiritual, como dice. Hay que tener cuidado entre don y talento. Don es una dádiva y el talento es una habilidad. Exactamente. El don es un regalo de Dios y el talento es una dádiva. Perdón, que Dios nos ayude, que podamos entender, hermano. Mire la escritura. Nos va a ayudar a comprender el propósito de por qué el Dios Trino nos habilita con capacidades. Que Dios nos bendiga para concluir este tema, para concluir el tema de los dones espirituales. Tenemos que entender, tenemos que comprender que Dios en su magnificencia, me perdí el librito que tenía. Si usted quiere, si usted tiene el tiempo o tiene la capacidad, no sé, yo sé que hoy día las librerías están cerradas, yo le quiero recomendar un libro, pero primero le voy a recomendar el mejor libro que tiene, la Biblia. En este libro a usted le enseña cómo tener un don. Nuestra hermana Glorita nos preguntaba cómo tener un don. Pídaselo a Dios. Diga, Señor, me gustaría tener un don, no sé, de hablar lengua, de cantar. Yo he visto cuando Dios ha entregado dones. Es algo glorioso. Glorioso. Cuando Dios ha entregado cosas. Pero para complementar esto, esta palabra del Señor, hay un libro en la librería que se llama El Espíritu Santo. Mire, ¿qué es este? A ver si se refleja bien. Este libro se llama Espíritu Santo y su autor es Charles Rirrier, uno de los buenos teólogos, digamos, basados en el pentecostalismo, y en este libro habla sobre el Espíritu Santo. Este lo tenía mi suegro. Es un estudio completo de la tercera persona de la Trinidad en su obra en el creyente. Y en la página número 100 aparece algo muy extraordinario.
Y ahí habla de los dones espirituales, pero antes de llegar a los dones espirituales, habla de un crecimiento espiritual. Yo tengo que tener una madurez espiritual para tener dones espirituales. Porque a un niño no le puede, si usted le presta un encendedor a un niño, ¿qué hace? Quema la casa, ¿o no? Es lo mismo. Dios da dones espirituales, dice de sanidad. ¡Wow! Es un don tremendo. ¿Sabe qué? El don de sanidad son muy pocos. Son muy pocas las personas que lo poseen. Y los que los poseen son personas totalmente silenciosas y que tienen miedo. Conocí por ahí a uno o dos por ahí yo que vi que con ese don de sanidad. ¡Wow! Qué lindo cuando empiezan a interactuar. Gracias, hermana Neri, porque en esta mañana usted se hizo muy presente en la escuela. Usted hizo preguntas que hacen que uno se introduzca más en el tema. Nuestra hermana Glorita igual. ¿Cómo puedo recibir un don? Pídele a Dios. Dígale, Señor, hágame madurar, hágame entender, Señor, que yo madure y dame un don espiritual. Que esté bien madura, Señor, para poder tener un don espiritual. Todo esto es espiritual. Que pueda estar firme. Si usted me va a dar un don de vista espiritual, no me vaya a asustar, me voy a salir arrancando. ¿Me entiende? Lo que dice nuestra hermana Neri, un don de sanidad, wow. Pero es ahí, el hermano Gigi Ávila, o pastor, o el evangelista Gigi Ávila, él tenía un don de milagros. Y aparte tenía don de sanidad. Pero ¿sabe cuántas horas oraba Gigi Ávila? 10 horas diarias. ¿Escuché bien? 10 horas diarias. Oraba Gigi Ávila. Todo el día oraba. Todo el día oraba ese hombre. ¿Sabe cuántas veces ayunaba? Toda la semana. Su vida era en ayuno, ayunaba, vivía consagrado. Por eso vamos a ir, hoy día hablamos qué es el don. Tenemos claro que el don es un carisma de Dios, es una gracia de Dios, ¿cierto? Como se lo dije, es un carisma, es una gracia de Dios, es un regalo, es para edificación de la iglesia, amén, para edificar la iglesia. El don es totalmente una gracia del Espíritu Santo concedida a los cristianos para un servicio especial. Tenemos claro que el don, ¿cómo tenemos que mantener el don? En oración, en ayuno. ¿Cómo se guarda ese don? ¿Cómo se administra ese don? Diciendo, Señor, enséñame a ministrarlo. ¿Y cómo se empieza a ministrar? Leyendo la palabra del Señor. Porque al oír palabra de Jehová, mi fe se aumentada. Y como mi fe se aumenta, empiezo a entender cosas misteriosas que hay en la palabra del Señor. Yo le invito a que usted pueda leer este libro, que es muy bueno. Si puede comprarlo, cómprelo, porque en este libro habla de un estudio completo de la tercera persona de la Trinidad. Y yo lo he complementado, que usted no lo crea mucho, con este hermoso expositor de la Iglesia Pentecostal de Chile, que nos enseña y nos instruye a que usted y yo podamos entender los dones espirituales en esta mañana, para ser hombres y mujeres totalmente disciplinados en la bondad. Si hoy día los dones espirituales, hablo en general, han sido malversados, ¿sabe por qué? Porque no han tenido una disciplina espiritual, porque no han tenido una educación espiritual. Y esa educación espiritual parte desde la cabeza para abajo. Y nuestras cabezas nos enseñan a través de un expositor, nos enseñan a cómo ocuparlo, cómo trabajarlo. Nuestro hermano Winter nos escribe, perdone si algunos mensajes se me van porque no los alcanzo a ver todos. Dice nuestro hermano Winter, creo que no a todos los seres permitido tener un don, sino hay una preparación para tenerlo. Exactamente, hermano Winston Canelo. No todos pueden tener un don espiritual. Vuelvo a repetir, todos pueden tenerlo, todos sí. No hay excepción de persona para esto. Pero sí, a no todos Dios les da por tema de preparación. Vuelvo a repetir, usted empieza a madurar en lo espiritual y va a ver cosas tremendamente gloriosas. Se lo digo con experiencia. Usted empieza a abandonar lo que ensucia su corazón. Empieza a abandonar lo que empaña la gloria de Jehová en tu vida. Y empecemos a madurar. Empecemos a vivir bajo la cobertura de Dios,
la del hombre que gobierna la iglesia. Y vas a entender, vas a comprender la naturaleza, escúchame bien, la naturaleza del Padre Celestial. Que Dios nos bendiga, que Dios nos dé de su gracia, que Dios nos dé eso que tanto necesitamos en nuestra vida. Por eso lo que dice nuestro hermano Winton, creo que no todos les será permitido tener un don si no hay una preparación para tenerlo. Yo para tomar este me quiero explicarle algo bien lógico y bien fácil. Yo para tomar agua en este vaso, yo no llego y tomo. ¿Sabe por qué? Porque si llego y tomo y está sucio me voy a enfermarme. ¿Qué hago con este vaso? Boto el agua, lo lavo, le echo quick, ¿cierto? Lo limpio. Y cuando está bien limpio, vuelvo y le echo agua. ¿Me entendió? ¿No? Se lo repito de nuevo. Yo para tomar agua de este vaso tiene que estar limpio, porque yo sucio no lo tomo. Para los dones espirituales es lo mismo. Dios necesita hombres limpios, mujeres limpios, mujeres y hombres con santidad a Jehová. Amén. Que Dios nos bendiga. Espero que en esta mañana en la escuela dominical le haya agradado, le haya gustado. Y vamos a leer el último texto bíblico que se encuentra en Efesios capítulo 4. Vamos a buscar Efesios. Efesios está después de los Gálatas, capítulo 4, versículo 12. Mire lo que dice. Al fin de perfeccionar los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Amén, ¿escuchó bien? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Dios te irá perfeccionando cada vez que vas caminando. Dios te irá enseñando cada vez que vas caminando en este mundo. Dios te va enseñando los propósitos de la palabra del Señor. Y como nuestra hermana Glorita decía, me gustaría recibir ¿cómo puedo pedirlo? Búsquelo, pídalo, que le diga al Señor, prepárame, Señor, para tener un don espiritual. Prepárame para tenerlo. Como dice nuestro hermano Winton, si no hay una preparación para tenerlo, tenemos que tener primeramente nuestro templo limpio, dejar algunas cosas que nos molestan o que nos dificultan y vamos a ver cómo Dios irá a actuar en nuestra vida. Que Dios les bendiga, espero que les haya gustado esta escuela dominical que hablamos en esta mañana sobre el don. ¿Qué es el don? Entonces, ¿qué es el don? A ver, hermano, ahí en la escuela siempre pregunta de la escuela dominical en la iglesia. Ya, a ver, vamos a repetir. ¿Qué es el don? Y alguien tiene que responder. Pero aquí estamos encerrados, así que estamos en una forma virtual. Pero qué bueno que nuestra hermana Neri, nuestra hermana Glorita, no sé quién más preguntó, nuestro hermano José, interactuó nuestra hermana Elsa, también interactuó nuestro hermano Winton, también interactuó en esta mañana. Qué bueno, qué importante que usted pueda, Dios bendiga a nuestro hermano Jonathan Araya, que está, el mundo Jonathan Araya, que está conectado, Jonathan Paulaza, así que Dios te bendiga, Jonathan. Un fuerte abrazo, bendiciones para ti. Que podamos comprender, para ser apóstol de Cristo hay que ser discípulo, es un ejemplo, exacto. Para tener los dones espirituales tenemos que empezar ya a dejar cosas. Si usted quiere obtener algo, y la hermana Neri dice, miro un mensaje que ella escribió, dice de sanidad, wow. Wow, yo creo que si alguien tuviera un don de sanidad, déjeme decirle que hoy día en nuestros templos no andarían mucho enfermos. Déjeme decirle con eso. Pero todo es un regalo de Dios, exacto. Sí, hermana Elsa, sí es un regalo de Dios, pero yo también puedo pedir algo. Y yo le pido al Padre, y sobre todo si son cosas espirituales. Y Él conoce mi condición de mi corazón. Porque hay muchos hombres que dicen yo tengo dones espirituales. Y quiero cantar una alabanza antes de terminar. De nuestro himnario, la alabanza 216, unánime junto a la cruz debemos estar. Y eso es lo importante, hermano querido, iglesia. Tenemos que estar unidos a la cruz de Cristo. Me vienen a mi mente muchos recuerdos de mi infancia, cuando yo miraba a los grandes
Sí, hermana, es un don interpretar sueños, sí, un don. Me dice nuestra hermana Sonia Paredes, intérprete de sueños es un don. Por supuesto que sí, es un don. Yo hablé recién de 10 dones totalmente generales o, digamos, específicos, que son de un templo. Pero a veces los sueños muchas veces son multitudes. Los sueños muchas veces son lo que en nuestro corazón está. Pero si vamos a la escritura en el Antiguo Testamento, eh, José, eh, José interpretaba los sueños del rey. Vamos a Daniel, Daniel interpretó los sueños al rey también, ¿me entiendes? Si por ende podemos tomarlo como un don espiritual. Nuestro hermano Rodrigo Guerra dice, para creer en una sanidad hay que tener fe primeramente, si tiene, úsela. Exacto. ¿Se acuerda que yo le hablé de uno de los dones espirituales? Que eso los vamos a desglosar, los vamos a ir desglosando. Dice, fe. Esta fe no es una fe salvadora. Aquí nuestro hermano es una fe solamente, es una fe más allá de nuestro, más allá es una fe extraordinaria, que ahí va complementado para los dones de sanidad, de fe. Amén, que Dios nos ayude. Qué rico, ¿sabe que me gusta cuando empieza usted a interactuar en la escuela dominical? Porque así todos aprendemos. Las dudas que tiene usted se van, se disipan. Y eso es importante, que la escuela dominical sea para disipar las dudas, no para que usted se quede con la interrogante. Y si yo no me lo sé, a lo mejor va a haber un hermano o una hermana que podrá dar una respuesta clave y concisa a su duda. Y todos nosotros los vamos a edificar. Es el Evangelio. Así se trabaja el Evangelio. Y los dones espirituales también se trabajan de la misma manera, para edificación del uno del otro. Cuando, mire, dice que yo no le creo los instrumentos. Con esto termino. Ay, que yo no le creo el instrumento. Cuidado con eso. Cuidado. En una de esas podemos equivocarlo y Dios está hablando. Yo sé que a veces los instrumentos se han equivocado muchas veces. Que a mí me han mandado hasta el infierno no sé cuántas veces. Pero no por eso yo voy a criticar al que está hablando. Cuidado con eso. Mucho cuidado. Porque dentro de ese instrumento hay un hermano, una hermana. Y eso se cuida. Dígale a su pastor. Pastor, sabe que el instrumento me dijo esto. Pero no se lo diga a la hermana, al fulano, merengano, no. Usted no desprestigia a nadie de la iglesia, a nadie. Cuide lo que está dentro de su templo. Cuídelo. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga. Damos gracias al Señor. Mire la pregunta que le hace nuestro hermano Winton. ¿Puede volverse loco una persona con un don espiritual? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Si vamos a hablar el don de vista espiritual. Si una persona tuviera, Dios le da vista espiritual y ve un espíritu, un demonio, déjeme decirle que son terribles feos. Es verdad, yo por misericordia llegué anoche estudiando este mismo tema, me pasó una situación compleja, me dio miedo a mí. Me fui a acostar, no dejé de estudiar porque me dio mucho miedo. Dios me toma y reprendía el espíritu que había acá, que se había vino a parar. Y como dice, ¿se puede volver loco o se puede asustar? Sí se puede asustar. Es ahí, por eso, vuelvo a repetir lo que dice nuestro hermano Winton anticipado. No sé si lo voy a responder con lo mismo que él dijo. Para eso hay que estar preparado. ¿Me entiendes? Para eso hay que estar preparado. Para eso hay que cuidar el templo del Señor. Nos falta, no sé lo que dice, no le entendí muy bien lo que escribió nuestra hermana Glorita. No faltar nunca a las reuniones es un don. Si usted encuentra que es un don, no, hermana. Faltar nunca a las reuniones no es un don, porque usted lo hace por servir a Cristo. Los dones son regalos que Dios. Hay un don de servicio que le llaman, que lo más importante es la educación espiritual. Eso es lo más importante. Muy bien, pastora, gracias. Eso es lo importante, la educación espiritual. El reunirse es una obligación que tiene usted, que tengo yo, de reunirlos todos los días. Conectarse, ves que haya culto, conectarse. Es una obligación que tienen los creyentes, los que aman a Dios, en alimentar su alma a través de la palabra. Aunque usted no lo crea, yo también me alimento. Nuestro obispo manda ciertas reflexiones, a veces yo las escucho, a veces no las escucho, a veces yo leo una palabra, busco palabras, me trato de alimentarme, pero es necesario que todos nosotros podamos alimentar. Y con lo que dice nuestra hermana Glorita, es un deber reunirse, no es un don, es un deber reunirse. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les dé de su gracia. Vamos a concluir esta escuela dominical cantando Unánimes junto a la cruz. Unánimes junto a la cruz, pedimos con fervor
Según tu dicho, oh Jesús, manda al Consolador. O manda otro Pentecostés, el potente Salvador, y con el fuego otra vez avívanos, Señor. Cual vivo fuego vendaval o halo descender, y en el alma de cada cual tu templo establecer. O manda otro Pentecostés, el potente Salvador, y con el fuego otra vez avívanos, Señor. Mediante fe y oración el cielo abrirá, el santo fuego hará bajar y nos avivará. O manda otro Pentecostés, el potente Salvador, y con el fuego otra vez avívanos, Señor. Destruye el egoísmo, sí, y quema todo mal. Ven, vivifícanos aquí con fuego celestial. O manda otro Pentecostés, el potente Salvador, y con el fuego otra vez avívanos, Señor. O haz temblar al pecador como el Pentecostés, y vuelve al que perdió el valor al gozo otra vez. O manda otro Pentecostés, potente Salvador, y con el fuego otra vez avívanos, Señor. Amén, que el Señor nos bendiga en esta mañana. Espero que le haya gustado esta escuela dominical, que pueda comprendido lo que es importante, tener el don del Espíritu Santo. Esto es, como dijo nuestra pastora, esta es educación espiritual. Si hay alguna duda, quedó alguna interrogante en usted, no lo dude en escribirme a través de nuestra página o nuestro Facebook por interno. Escríbalo, yo estaré respondiéndole lo que usted necesite, y si no me sé la pregunta, la buscaré y la contestaré. Que Dios bendiga a todos mis hermanos que estuvieron presentes en esta mañana. Recuerde que hoy día a las 20:30 horas, a las 20 horas vamos a adelantar el culto. A las 8 de la tarde, a las 20 horas tendremos nuestro culto general, donde el cual tendremos algunas sorpresitas. Tenemos, ya que en esta semana cumplimos 3 años de ministerio, tenemos algunos saludos de algunos pastores, de nuestro amado obispo Sergio Veloso, que nos saludó muy cariñosamente. Así que ruego que usted pueda estar presente en su culto, compartir también el culto si usted lo quiere, usted lo anhela. Yo nunca digo compartan esta señal, nunca digo eso, así que, pero si usted quiere hacerlo, hágalo para la gloria del Señor. Gracias, hermana Rosita Ríos, un fuerte abrazo para usted. Dice amén, gracias pastor por la enseñanza. No, gracias a usted por estar presente en nuestros cultos. Que el Señor les bendiga a todos mis hermanos. Espero que no haya quedado ninguna duda por ahí. Espero que hayan sido respondidas todas, que lo importante es que usted y yo podamos comprender que los dones son para edificación de la casa del Señor. Ya la próxima semana estaremos hablando de los dones específicos, de los 9 dones, de los 10 dones espirituales que hay dentro de la casa del Señor. El hablar en lengua, cómo se debe hacer, porque hay un tema, porque muchas veces tenemos dones espirituales y son desordenados todos, pues. Hay una disciplina espiritual, hay una educación espiritual, y esa tenemos que aprenderla. Amén. Que Dios les bendiga. El día de hoy cumplimos nuestra escuela dominical a través de nuestro expositor bíblico. Sigamos creciendo de la escuela dominical de la Iglesia Pentecostal de Chile. Que el Señor les bendiga. Vamos a pedir la bendición final de esta hermosa escuela dominical. Dios Padre, gracias te damos porque tú has sido bueno, has sido muy maravilloso para con nosotros.
Señor, tú me has instruido también a mí, has instruido a tus hermanos, Señor, bendícelos, Señor, gracias por esta hermosa, pero de verdad, hermosa escuela dominical. Señor, me voy tan contento, tan feliz. Guarda a mis hermanos que están presentes, los que tienen que hacer sus cositas el día de hoy. Bendice, oh alma mía, Jehová, bendiga nuestra vida, nuestro ser. Guarda a mis pastores, todo lo que está, los enfermos de la casa del Señor. Y te ruego, Padre, que tú me des de tu gracia cada día más. Bendiga a mis hermanos, también le dé de su gracia a cada uno de ellos que está viendo este programa. Y sobre todo, bendice nuestra vida. Padre, te ruego que tú nos acompañes el día de la tarde. Hoy día en la tarde tenemos otro culto a las 20 horas. Acompáñalos, Señor. Sé tú con nosotros, guardándolo, bendiciéndolo. Ahora, Padre, te ruego tu bendición, ruego tu gracia por sobre todas las cosas sobre nuestra vida. Te lo ruego y te lo pido por Jesús, mi eterno y cariñoso Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Dice nuestra hermana Erika, amén, mi pastor. Que Dios les bendiga a todos que estuvieron conectados el día de hoy. Un fuerte abrazo. Me despido. Recuerden que a las 20 horas tenemos el culto general. Así que un besito y un abrazo y que el Señor les bendiga. Amor inmensurable, amor puro y bendito, el amor de mi Cristo, incomparable amor, que aunque el mar se secare y se esfumen los montes, y allá en el horizonte no brille más el sol, que aunque en el infinito los astros no titilen, y aun cuando se terminen las tardes de arrebol, y aun cuando sus criaturas no le honren ni le admiren, tan grande y tan sublime su amor, siempre su amor, ¿quién me separa